Hola, buenos días. Este video es para la clase de taller de lectura 1, correspondiente al día 13 de abril de 2020. En la clase anterior estuvimos platicando sobre analogías. Sin embargo, en esta clase vamos a hacer un pequeño paréntesis antes de continuar con el tema de analogías y cerrar el curso, porque eh, hace 2 clases, cuando comenzó la cuarentena, les estaba comentando que tienen ustedes más bien la actividad de leer el libro Hamlet de William Shakespeare. Entonces, esta clase la vamos a dedicar a una explicación más o menos amplia de lo que es la obra de Shakespeare, con la finalidad de que ustedes puedan preparar su reporte, aunque ojo, esta clase no es sustitutivo de la lectura que tienen que hacer del libro de William Shakespeare, sino es una forma de orientarlos por si hay alguna duda o cuestión relacionada con el libro Hamlet de William Shakespeare. Para empezar, pues este es el texto. Ustedes tienen ya desde hace 2 clases, sin embargo, aquí en la descripción del video también voy a dejar el PDF de Hamlet de William Shakespeare, por si todavía no lo han descargado o no lo tienen en casa o se les perdió cualquier cuestión. Ya lo deberían ustedes estar leyendo, si no es que ya lo debieron haber terminado. Pero les recuerdo que será hasta el examen del tercer parcial que ustedes entregarán el reporte correspondiente. Que, ojo, prácticamente ya estamos a 2 de que sea el examen del tercer parcial, que sería el día 26 de abril. 27 de abril. Sin embargo, todavía no estamos muy ciertos sobre la mecánica que vayan a tener los exámenes del tercer parcial, si es que la cuarentena se extiende. Así que estaremos atentos de las disposiciones que tenga la dirección y la Secretaría de Educación respecto de cómo van a quedar las clases, pero de cualquier manera el reporte es parte de su evaluación y para mí es importante que lo hagan porque de esa forma tendremos más elementos para calificarles a la hora de que termine el cuatrimestre, que ya estamos a 2 de que termine. Bien, pues sin más preámbulos, empecemos. Antes que nada, ¿quién es Shakespeare? William Shakespeare es un, un dramaturgo inglés que vivió en el siglo XVI, principios del siglo XVII. Eh, es el equivalente en literatura inglesa, el equivalente que tenemos nosotros de Miguel de Cervantes. Es decir, es el máximo exponente de la literatura inglesa, es William Shakespeare, así como en español el máximo exponente de la literatura española es Miguel de Cervantes. De hecho, son contemporáneos Miguel de Cervantes y William Shakespeare, son contemporáneos. La obra de Shakespeare en general está basada en obras teatrales. Shakespeare no escribe novelas, no escribe cuentos, escribe obras de teatro. Por eso eh, Hamlet es una obra, si se dan cuenta, pues bastante pequeña, bastante corta, aunque es de hecho la más larga que él escribe, porque hay obras que son bastante más cortas. Esta es quizá la obra que tiene mayor relevancia, por eso les pedí esta, esta obra y no otra, porque son muchas otras las que se tienen de William Shakespeare, pero esta es quizá la más importante
no la única, es quizá una de las más importantes y quizá por la madurez que tenía el autor cuando la escribe, pues es una de las más completas en cuanto a lo que implica, las implicaciones éticas, políticas, sociales que tiene Shakespeare, que tiene Hamlet. Y toda la lectura de Shakespeare, todas las obras de Shakespeare van a tener como común denominador que hablan sobre el ser humano, la naturaleza del ser humano, eh, cómo, cómo los seres humanos tenemos pasiones y tenemos defectos y tenemos virtudes, y estos conflictos políticos, económicos, sociales, van a ser materia de Shakespeare. Precisamente por eso es tan enriquecedora la obra de Shakespeare y son textos además que por su estructura son un poco más fáciles de leer que una novela de la época, porque si ustedes ya tuvieron oportunidad de abrir el texto y empezar a leerlo, se fijarán en que Shakespeare escribe un guión. No es una novela, es un guión de una obra de teatro. Está pensada para ser puesta en escena, de tal manera que ustedes y yo, todos los que leemos a Shakespeare, tendremos la acometida principalmente de fijarnos en lo que nos está diciendo el autor, que es la escenografía, y tendremos la libertad de construir la escenografía en nuestra imaginación como a nosotros nos plazca en general, aunque claro, habrá que tener ciertas precisiones históricas, pero pues simple y sencillamente la primera escena de, de Hamlet dice explanada delante del castillo, una explanada enfrente de un castillo X que ustedes pueden imaginarse como cualquier castillo. Aquí no les está poniendo una camisa de fuerza de que se tienen ustedes que imaginar forzosamente un castillo de 3 pisos y 60 habitaciones y pasto y no. Le está diciendo la explanada enfrente de un castillo. Ustedes sabrán qué hay en esa explanada. Lo único que les está diciendo es la explanada delante de un castillo y están tales y tales eh, personajes. Eso es característico de todas las obras de Shakespeare. A Shakespeare, que nació el 23 de abril de 1564 y murió precisamente el 23 de abril, pero de 1616, es conocido como el Bardo, es conocido ampliamente como el Bardo, y aparte de Hamlet, algunas de sus obras incluyen Otelo, Sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, Macbeth, entre muchas otras. Por esa razón, precisamente, William Shakespeare es uno de los autores más importantes de la literatura universal en general y sobre todo de la literatura inglesa, es el máximo exponente. Bien, ¿de qué trata o de qué va la obra de Hamlet? Aquí me voy a detener un momento antes de explicar la trama general de Hamlet y decirles a todos que la mayoría de las obras de Shakespeare han sido llevadas a la pantalla chica y a la pantalla grande. La gran mayoría han sido objeto de eh, adaptaciones cinematográficas, adaptaciones literarias, adaptaciones puestas en escena, por supuesto, están pensadas para eso. Eh, vamos, es un tipo de obra teatral que tendría que tener relevancia y trascendencia, pero
precisamente por eso la gran mayoría de las obras de Shakespeare nos van a parecer, si nosotros las leemos solo de paso, como que, ay, pues es que esa historia ya la conozco, pero con otros personajes y en otro momento histórico. Esta no es la excepción. Voy a decir así de manera muy general, ahorita sin hablar de personajes, aunque en un momento más ya retomaré toda la cuestión de los personajes, pero voy a darles así en 2 minutos la trama general de lo que es Hamlet y a ver si ustedes, mientras están escuchando la explicación, caen en la cuenta de cuál es la obra de Walt Disney que está basada en Hamlet de William Shakespeare. Eh, en un reino muy lejano llamado Dinamarca, eh, el príncipe, el hijo del rey, eh, se percata, bueno, más bien el rey es asesinado por su hermano, que es, que es el tío del protagonista. ¿Sí? El protagonista es el hijo del rey Hamlet, es Hamlet Jr., Hamlet príncipe de Dinamarca. Él se da cuenta de que su tío fue quien asesinó a su padre. Su tío tomó el trono, asesinó a su hermano, al rey Hamlet. Claudio asesina al rey Hamlet y se queda con su esposa Gertrudis, que es la mamá de Hamlet Jr. Y Hamlet Jr. se da cuenta de que fue el tío el que mató a, a Hamlet padre, a su papá. Y entonces el joven Hamlet Jr. va a buscar venganza. Hasta aquí, yo creo que si ustedes escuchan esta premisa que es genérica y que todavía no está viendo muchas de las variables que tiene Shakespeare, pues ustedes quizá ya se habrán dado cuenta que una de las obras más grandes e importantes de eh, Walt Disney, de las películas de Walt Disney, guarda una semejanza toral con Hamlet de William Shakespeare. Si no lo han adivinado hasta ahorita, pues les informo, es El Rey León. La película que conocemos como El Rey León, tanto la de 1995 como la de 2019, están basadas en esta obra, Hamlet de William Shakespeare. Claro, Hamlet de William Shakespeare fue escrita en el siglo XVII, en tanto que El Rey León fue producida en el siglo XX y la última película pues fue el año pasado, el siglo XXI. Pero no tendrá las mismas variables. Ustedes dirán, bueno, pues entonces mejor me pongo a ver El Rey León. No, cuidado, porque lo que tienen ustedes en El Rey León es una adaptación infantil y despolitizada de lo que es Hamlet de William Shakespeare. A ver, vayamos con más atención. Hamlet es una obra que está dividida en 5 actos. Todas las obras de Shakespeare están divididas en 5 actos, pero Hamlet es un poco más eh, concreta y mayor desarrollo en los 5 actos que podremos ver como capítulos por separado, pero finalmente entrelazados en la misma obra. En el primer acto, en el inicio del primer acto, se aparece el fantasma del rey Hamlet recientemente fallecido. Este fantasma del rey Hamlet tiene algún mensaje que dar, sin embargo, solamente se lo dará a su propio hijo, al príncipe Hamlet de Dinamarca. Y son
algunos guardias del castillo los que se percatan de que está este fantasma que se parece mucho al difunto rey Hamlet, y pues le informan al príncipe Hamlet. El príncipe Hamlet hasta ese momento tenía la idea de que su padre había fallecido por el, la mordedura de una serpiente. No tenía noción de que hubiese sido asesinado. Será el rey Hamlet en forma de fantasma, en forma de sombra, quien le dirá a su hijo Hamlet que fue asesinado por su hermano Claudio a través de un veneno que le puso en el oído. Primera y toral diferencia entre el Rey León y Hamlet. Ustedes recuerdan y recordarán que en el Rey León, cuando empieza la película, Mufasa aún está vivo. Mufasa está vivo y nace Simba y van a, a que Mufasa le enseñe el reino y bla, 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 y cantan y la mano. Y en Hamlet de William Shakespeare, el rey Hamlet, que vendría a ser el equivalente en el Rey León de Mufasa, ya está muerto. Ya está muerto. Y si bien es cierto, en la película del Rey León aparecerá después el fantasma de Mufasa y le dará a Simba pues como que sus cocos para que regrese y reclame el trono y la mano del muerto, no será lo mismo. Porque de hecho, la revelación toral de la película del Rey León es precisamente que el rey fue asesinado y no que fue no que fue un accidente lo que había sucedido. En este caso, desde el principio está muy bien anotado el punto de que fue un asesinato deliberado por parte de Claudio para quedarse con el trono. Advirtamos esto. En la película del Rey León también Scar se quedará con el trono, pero mientras él tiene que desterrar a Simba, porque sabe que de otra manera Simba va a reclamar el trono. En este caso, en la obra de Hamlet, en la obra de William Shakespeare, no va a suceder así. El propio Hamlet ya tiene 2, 3 meses que falleció su papá, sigue viviendo en el castillo y está muy tranquilo ahí hasta que no comienzan esta serie de sucesos. ¿Por qué razón? Porque Hamlet, hijo, aunque teóricamente es quien tendría que suceder a su papá en el trono, como que no le interesan los asuntos políticos, como que él está en un momento en el que no quiere inmiscuirse en la vida política y le deja el paso franco a su tío. Vamos, eh, como no le interesa desempeñar el cargo de rey, pues se quita y que se quede el tío como, como monarca. Aunque claro, un poco más adelante, Hamlet reprochará en gran medida que su tío se haya quedado con el trono y no haya prácticamente permitido que enterraran a su papá para agandallarse el trono. Pero, reitero, la personalidad que tiene Hamlet hijo no es la del que se quiere quedar con el trono. Él no está peleando el trono. Él realmente en este libro está buscando venganza por la muerte de su padre. No está buscando ejercer el trono.
esa ya sería en todo caso una consecuencia si él matara a Claudio, pues como ya veremos lo que sucede al final. Pero eh, Hamlet en el primer acto le es revelado que su papá fue asesinado. Y entonces comenzará una de las grandes dudas que van a ser parte de la trama. ¿Es verdad o no lo que me dijo el fantasma? Para esto, Hamlet tendrá que urdir un plan bastante macabro de hacerse pasar por loco. Hacerse pasar por loco no solamente ante el tío, sino también ante su mamá, sino también ante la que era como que su pretendida, que es Ofelia, Ofelia que es la hija de Polonio, y habrá como que un punto de locura de Hamlet hijo, pero lo que él está intentando es averiguar si realmente su tío Claudio asesinó a su padre. Es justo aquí en donde comenzarán las subtramas, como la que hay entre Ofelia y Hamlet, el amorío que hay entre Ofelia y Hamlet, y que sin embargo se presentará también como una tragedia. Esto hay que entender que es una tragedia. Eh, Hamlet comprobará a lo largo de la historia que efectivamente Claudio mató a su tío, y ese es el punto en donde entrará una de las grandes depresiones de Hamlet, una de las obras, de los momentos más depresivos del príncipe Hamlet, que es precisamente donde se escribe uno de los soliloquios más famosos de la obra de Shakespeare. Voy a leer un pequeño fragmento donde Hamlet, estando solo o creyendo que está solo, porque de hecho cree que está solo, eh, dice un- una frase, una serie de frases más, más famosas de William Shakespeare. Dice, ser o no ser, he aquí el problema. O ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más levantado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna, o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente, acabar con ellas? Morir, dormir, no más, y pensar que con un sueño damos fin al pesar del corazón y a los mil naturales conflictos que constituyen la herencia de la carne. He aquí un término devotamente apetecible. Morir, dormir, tal vez soñar. En este fragmento, que espero que ya lo hayan leído y que además es, reitero, una de las frases más famosas, el ser o no ser, eh, nuestro personaje principal, Hamlet, está barajando la idea de suicidarse. Está pensando en la posibilidad de suicidarse ante toda esta situación. Por eso está diciendo morir, dormir, tal vez soñar. Está tan deprimido, es el grado máximo de depresión que tiene Hamlet, y eso es algo que hay que entender, porque nuestro personaje principal no estaba capacitado para el trono, no está peleando el trono. Él está afligido por la muerte de su padre, porque su madre se haya casado con su tío, porque su tío se haya agandallado el trono sin siquiera dejar que su padre descansara en paz. Démonos cuenta que Hamlet está completamente deprimido en este punto.
Y es precisamente el diálogo que tendrá con Ofelia en ese momento, después de ese soliloquio, lo que probablemente lo haga cambiar de opinión. En lugar de estar pensando en suicidarse, estará pensando en eh, tender una trampa, comprobar completamente y encarar al tío y en un momento dado vengar la muerte de su papá. Sin embargo, aquí empezarán a ocurrir algunos incidentes bastante desagradables. Shakespeare siempre nos llevará por partes de incidentes bastante complejos y uno de ellos es que la madre de Hamlet, que es Gertrudis, intentará hablar con su hijo y esto saldrá terriblemente mal. Claudio intentará de alguna manera tenderle una trampa a Hamlet porque él está pensando que Hamlet sí está sospechando ya de lo ocurrido. Entonces traerá a algunos amigos de Hamlet para que le saquen la verdad. Pero pues Hamlet como que no se deja, Hamlet no es tonto. Hamlet se está haciendo el loco, pero no es tonto. Y podrá estar muy deprimido, pero no es tonto. Entonces no le funcionará a ninguno, de tal manera que Claudio está tratando de sacarle la verdad a Hamlet para poder en un momento dado tomar acción. Él tiene realmente miedo de perder el trono. Aquí es una cuestión de poder y es una cuestión de, pues, de la estabilidad en el trono que buscaba tener el propio Claudio. Ofelia tampoco le puede sacar la verdad a Hamlet y Hamlet le tiende una trampa a su tío. Con unos bufones en una obra de teatro, le hará una trampa en donde los bufones están haciendo mofa de un asesinato con veneno en el oído. Entonces, el tío, perdón, Claudio, se levantará furioso en esa obra de teatro y se irá, y entonces nos daremos cuenta que pues sí hay una confrontación directa, y en ese momento Claudio dice, ¿saben qué? Hay que matar a Hamlet, pero no lo puedo matar yo. ¿Por qué no lo puedo matar yo? Porque soy el tío, porque mi corona depende en gran medida de él. Él tiene que morir fuera de Dinamarca. Entonces lo va a mandar a Dinamarca. Lo va a mandar a Inglaterra, perdón. Pero para que Hamlet pudiera aceptar irse a Inglaterra, va a ocurrir otro evento desafortunado esa misma tarde. Su madre va a intentar hablar con, con Hamlet. Hamlet no suelta prenda. Y no solo eso, llegan a una discusión muy acalorada, en la cual detrás de las cortinas está el papá de Ofelia, que es Polonio, y que es uno de los asesores o compinches del rey Claudio. Está escuchando la conversación para tratar de soltarle prenda al rey Claudio. Y Hamlet se da cuenta y con su espada atraviesa a, a quien él creía que era Claudio, pero era Polonio, y pues lo mata. El hijo de Polonio, que es Laertes, comenzará a buscar venganza por la muerte de su padre. Cuando viene de regreso, viene buscando venganza por la muerte de su padre. Entonces, vemos aquí dos cuestiones. Laertes busca venganza por la muerte de su padre, Hamlet busca venganza por la muerte de su padre, y Claudio está buscando a toda costa afianzarse en el trono.
son cuestiones políticas, pero también cuestiones emocionales, porque tanto tanto Laertes como Hamlet hijo están actuando en búsqueda de una venganza que podríamos calificar de legítima. Vamos, ¿quién no vengaría la muerte de su propio padre a manos de alguien, ¿no? O sea, ¿quién no la vengaría o buscaría venganza? Para no hacerles el cuento demasiado largo y tratando de que ustedes lean la obra, pues solamente les diré que la confrontación final entre todos ellos pues va a terminar como un capítulo de catástrofes aéreas donde todos mueren, pues así terminará no solamente Hamlet, todas las obras de Shakespeare van a terminar más o menos igual, donde todos se mueren. Pues aquí no será la excepción. En la confrontación final morirán Polonio, morirá Hamlet hijo, Gertrudis, Claudio y Ofelia, que era la pretendida de Hamlet hijo, pues mientras Hamlet está fuera y camino a Inglaterra, ella pierde la razón y se suicida. Es decir, la tragedia, la obra que tenemos enfrente, Hamlet de William Shakespeare, es una verdadera tragedia, en donde pueden más los deseos de venganza, tanto de Laertes como de Hamlet hijo, los deseos de poder de Hamlet papá, y en gran medida también de Laertes, tendrá algunos deseos de poder, y los deseos de poder de su padre Polonio, que son los que están jugando ahí. Veamos cómo esta es una obra mucho más profunda que la obra del Rey León. O sea, vamos, cuando nosotros vemos la película del Rey León, pues está muy clara la distinción de buenos y malos. Pero si nosotros leemos a Shakespeare, buscar distinguir entre el bueno y el malo está muy complicado porque todos son el villano en el escenario de alguien. Si si la obra la vemos desde la perspectiva de Laertes, el villano principal es Hamlet hijo. Y si nosotros la vemos desde la perspectiva de Hamlet, el villano principal es Claudio y Polonio. Y si nosotros la vemos desde la perspectiva de Ofelia, los villanos son Hamlet hijo, Hamlet padre y Claudio. Es decir, bastaría con situarnos en una de esas perspectivas para entender al quién es el villano ante cada uno de ellos. Y es finalmente como sucede en la vida cotidiana. No hay, no es que las personas sean malas porque sí, y no es que las personas sean malas de forma gratuita. Todos somos el villano en la vida de alguien más. Todos, sin excepción, seremos el malo a los ojos de alguien más. Esto se queda como reflexión para ustedes. Eh, en en el reporte que les estoy pidiendo, busco que ustedes analicen más o menos así partes del texto. No quiero resumen, no, yo ya la obra de Shakespeare ya la leí más de una vez. No me interesa tanto que me den ustedes un resumen, sino que ustedes traten, en la medida de lo posible, de analizar quiénes son los personajes, por qué actúan de esta manera, qué nos está tratando de enseñar el autor en este texto, cómo está haciendo uso de ciertos recursos para
pues para mostrarnos una perspectiva diferente. En fin, yo lo dejo a su consideración. Espero que ya hayan tenido oportunidad de leer a Shakespeare. Y si no lo han hecho, reitero, voy a dejar aquí abajo en la descripción del video la obra nuevamente, aunque la tienen desde hace 2 o 3 videos, pero la voy a dejar de todas maneras. Y sí les pido de favor, si tienen ustedes oportunidad, que también es propicio, una vez que terminen de leer a, a Shakespeare, de leer Hamlet, vean nuevamente la película del Rey León, que estoy seguro ya la vieron en algún momento de su vida, vuélvanla a ver y percátense de las similitudes, pero también de las diferencias que hay entre una y la otra, porque la verdad, la película del Rey León está basada en esta obra, pero más bien está como que en forma de comedia, mientras que la obra de Shakespeare es, por supuesto, una, una tragedia. Bueno, muchas gracias. La actividad que se queda es el reporte. Por esta semana no tienen actividad de taller de lectura. Muchas gracias y seguimos en comunicación. En caso de que haya modificaciones al calendario o cualquier cuestión, se les estará avisando a través de la página de Facebook. Muchas gracias y que tengan muy buen día.